Muy buenos días, mi grupo está conformado por Alex Ismael Hidalgo Rojas, Santiago Santos Carabalí, Fernando Romero y mi persona Cristian de Ortiz Andrade. El día de hoy presentaremos todos los temas vistos en la materia de vida y trascendencia. El tema de la primera unidad son las nociones generales de la espiritualidad. Nociones generales de la espiritualidad. Este tema se divide en dos. Empezaremos por la fundamentación antropológica de la dimensión espiritual de la persona. En la introducción podremos saber la misión que tiene la Universidad Politécnica Salesiana, la cual es la formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y académica. La siguiente es la fundamentación antropológica de la dimensión espiritual de la persona. En el curso de antropología cristiana se había definido al ser humano como un espíritu corporizado, un ser que participa de varias dimensiones. Es por ello que para conocer al ser humano es indispensable tener en cuenta todas sus dimensiones, y no es válido ni ético considerar a la persona solamente desde una de estas dimensiones, pues solo estaremos abordando una proyección del mismo, pero no ante su totalidad. La siguiente es ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es parte de nuestra esencia, es la que nos permite buscar el sentido de nuestra existencia. La espiritualidad es la aprobación de la vida total, la aprobación completa y la afirmación sostenida de la existencia. La inmanencia y trascendencia. Como se ha mencionado, la persona es una realidad total, y para algunos autores es una tensión entre la inmanencia y la trascendencia. Vamos a aclarar estos términos. Inmanencia viene del término manere in, que significa permanecer en o dentro, que eso significa la posibilidad que un ser se mantenga encerrado en sí mismo. Esto, al aplicarlo al ser humano, es cuando nos referimos al yo sujeto, que toma su conciencia de su realidad y de su interioridad. La trascendencia viene del término trans y sendere, que significa pasar más allá, o significa la posibilidad de sobrepasar algo. Y al decir que un ser humano trasciende, es considerar que tiene la capacidad de ir más allá de sí mismo, de salir de sí, de estar abierto al mundo y de encontrarse con las cosas y con los demás. Desafíos actuales de la espiritualidad. La juventud actual ya no considera los relatos antiguos como doctrinas irrefutables e inmutables. La humanidad quiere vivir de certezas en un mundo plagado de corrupción, engaño y estafa. La cultura moderna y posmoderna. El fin del orden feudal en el orden europeo provocó un verdadero cambio en la época, que dejó de lado la cultura de la cristianidad, que colocaba en el centro a Dios para ubicarse en un mundo donde el hombre y su conocimiento era el centro de la cultura. Es por eso que la espiritualidad tuvo que convivir y en algunos casos luchar contra la cultura europocentrista, que se soportó a todo el mundo conocido, ya que en la cultura actual los intereses económicos y políticos se convierten en el centro del quehacer humano, por lo que la ciencia va a descubrir todos los misterios y logrará erradicar las supersticiones. Es por ello que las enfermedades y la pobreza, a través del progreso y el desarrollo, se irán eliminando, otorgando un estado de bienestar a las mayorías, y provocando que ya no tengan que recurrir a plegarias ni a los milagros para tener una vida digna. Algunos desafíos que la espiritualidad debe tener en cuenta es el neoindividualismo, que se fundamenta en la autonomía de la persona humana, que valora la creatividad y la subjetividad, pero tiende a crear una persona sin sentido histórico, replegada sobre sí misma, preocupándose solo del presente. El secularismo, que establece que las decisiones humanas y actividades humanas, sobre todo las políticas, deberían estar basadas en los que consideran pruebas y hechos antes de creencias influenciadas por religión. El avance del agnosticismo y el ateísmo, la indiferencia entre la fe religiosa o la eliminación de un ser supremo como superación de los mitos, dogmas e instituciones religiosas, dando origen a una nueva escala de valores diferentes del cristianismo. El nihilismo, que se plantea como la negación de las utopías, ya que esta es la considera como simples sueños que no llegarán a cambiar el mundo. La persimicidad, que legitima la felicidad sobre la norma o autoridad, la libertad individual y la necesidad de sentir, ser y expresarse según su originalidad. Y la virtualidad, que gracias a los avances científicos, la vida humana se ha visto volcada en el internet y en las redes sociales, provocando que las relaciones humanas se vuelvan asíncronas y geográficas. Muchas gracias. Bueno, ahora pasando a lo que respecta a los temas de la segunda unidad. En esta unidad lo que revisamos es la relación de la espiritualidad con las religiones. Bueno, antes de empezar con esto tenemos que entonces tener claro qué es la espiritualidad. Podría decirse que la espiritualidad es revisar la esencia de las cosas, revisar adentro de uno mismo, es decir, tratar de entender cuál es, digamos, el sentido de una acción, qué define a una persona o a un objeto en general. Ya. Y a la hora de definir los conceptos espirituales hay varias maneras de verlos, ¿no? Bueno, este concepto de la espiritualidad no es necesariamente ligado a la religión, pero las religiones, más allá de ser una institución, también tienen un fundamento espiritual, digamos así. Ya. Las religiones en general nacen de la necesidad humana de entender la espiritualidad, ¿no? Es decir, la esencia de la vida, la esencia del ser, ¿no? Y bueno, estas maneras de ver la vida se transforman en distintas creencias y religiones al final de cuentas, y religiones que tienen distintas formas de vida. Algunas de las más importantes al día de hoy, por ejemplo, vendrían a ser el hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo, de las cuales vamos a hacer un pequeño repaso. Primero tenemos el hinduismo, el cual es una serie de prácticas espirituales de origen indio, es decir, fueron generadas en el subcontinente indio. Una de las características que podríamos decir que define la esencia de esta religión, o la filosofía en sí de esta religión, es que al final la creencia principal de un hinduista es que se es parte de algo más grande, es decir, no existe una individualidad, solo existe una idea de grupo, por así decirlo, es decir, que la persona forma parte de una especie de cuerpo o ser místico que es más grande, o sea, no existe el concepto del yo, podría decirse. Luego tenemos el budismo. El budismo es una religión que tiene su origen también en el subcontinente indio. De hecho, fue un príncipe hindú, Siddhartha Gautama, quien lo creó, ¿no? Un príncipe que después sería conocido como Buda.
El budismo tiene una filosofía muy simple, que se basa en el desapego a lo terrenal. Es decir, el budismo considera que apegarse a cualquier cosa terrenal solo generará sufrimiento. Pues darle sentimiento como conceptos mundanos es simplemente algo que genera sufrimiento y que no es útil. Entonces, él propone desapegarse sentimentalmente de todo. O sea, nada de sentimientos carnales, de cosas como fiestas o objetivos basados en el dinero, cosas así, no importa, simplemente hay que desapegarse de todo ello. Luego tenemos el Islam, que es una religión de origen árabe, la cual se basa en las enseñanzas del profeta Mahoma. Esta religión principalmente tiene como base el obedecer por temor, digámoslo así, es decir, tú obedeces a un Dios porque, de cierto modo, tú le temes, en este caso, al castigo divino o a cualquier represalia que él pueda tener si tú no sigues una orden. Luego tenemos al cristianismo, el cual esta religión de base judía que se basa en las enseñanzas de Cristo, en sus inicios era una religión muy similar al Islam en este concepto, es decir, el de tener un Dios todopoderoso y, por así decirlo, aterrador, ¿no? Un Dios que castiga, un Dios que no tiene misericordia con quien no cree en él, ¿no? Sin embargo, a partir de justamente las enseñanzas de Jesucristo y todo lo que aparece en el Nuevo Testamento, la esencia del cristianismo pasa de ser esa religión del temor, del miedo, a convertirse en una religión de amor, es decir, se cambia el Dios del miedo por un Dios de amor, ¿no? Entonces podríamos decir que la base del cristianismo vendría a ser ver la vida con amor, ¿no? Como Jesucristo mencionaba, todo por amor, nada por la fuerza, ¿no? Esa vendría a ser la base del cristianismo, ¿no? Y bueno, revisando estas 5 religiones, tenemos pues lo que es algunas de las 5 religiones o filosofías religiosas que a través de las cuales uno puede guiarse para lo que es revisar cuál es su sentido de vida, ¿no? Uno puede tomar inspiración de cualquiera de estas religiones para ello, ¿no? En primer lugar, el cristianismo surge de la espiritualidad hebrea, ya que Jesús y los apóstoles fueron judíos. Los hebreos eran monoteístas y seguían la religión judía. Más adelante, los ciudadanos romanos de Antioquía empezaron a identificar a los seguidores de Jesús como cristianos. Se puede decir que el cristianismo apareció con el nacimiento de Jesús de Nazaret en Galilea. Este suceso marcó un antes y un después en la historia, tanto así que desde este hecho histórico rige el calendario que lleva las fechas y la vida del Occidente actualmente. Y empieza desde el nacimiento de Jesús. La espiritualidad cristiana fue definida para la comunidad creyente como la relación con Dios y Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Luego de la muerte de Jesús, posiblemente en el año 33 después de Cristo, es donde empieza a construirse el conocido como cristianismo primitivo. Según el Evangelio, luego de que Cristo resucitó, se manifestó frente a cada uno de sus apóstoles en diferentes lugares de Jerusalén y los envió a evangelizar al pueblo de Israel, y luego se elevó por los cielos. Algunos de los considerados como líderes de la iglesia primitiva son Simón Pedro, San Pedro, Pablo de Tarso y Santiago de Abadeo, quienes más adelante son los encargados de escribir las epístolas o libros del Nuevo Testamento. Desde que comenzaron los estudios bíblicos, se había considerado el surgimiento del cristianismo como un fenómeno ideológico, es decir, cómo se pasa del Jesús de Galilea al culto de Cristo. Sin embargo, estas ideas no se sostenían solas, ya que este fenómeno era mucho más complejo hasta la actualidad. Se puede decir que es todo un movimiento social vinculado a la figura de Jesús de Nazaret y que comporta la configuración de muchas comunidades en todo el mundo, además de características, conflictos y relaciones que han tenido entre ellas. También comparten ritos, formas organizativas, como por ejemplo es la oración, la adoración, la celebración, el ayuno, la vida sencilla, el servicio, la castidad, el sacrificio. Pero estas suelen ser actitudes morales o costumbres que van evolucionando con el paso de los años. Gracias. Bueno, para comenzar con este tema deberíamos hablar primero de lo más importante de lo que viene siendo la salesianidad, de lo que quería Don Bosco, que es las características de la espiritualidad en los jóvenes. Entonces, lo primero que podremos recalcar de aquí es que Don Bosco quería que sean alegres, que sean felices, que siempre se basen en la felicidad lo más noble, junto con la celebración y la esperanza. Don Bosco estima que la santidad es un paso dado para llegar también a la felicidad y así consecuentemente. Entonces, siguiendo, Don Bosco consideraba que la vida diaria se debe hacer bien las cosas. Entonces, uno tiene que obrar bien, siendo joven, adulto, niño. Eso se tiene claro que se tiene que obrar bien para que uno llegue también de un paso más a la santidad. Entonces, siguiendo, aquí nos dice que el mismo Dios se muestra como amigo de los hombres. Esto es un claro ejemplo de los profetas que procedió con Abraham y con Moisés, que se convirtieron en amigos de ellos para poderlos reclutar como profetas, como apóstoles. Entonces, y siguiendo con lo que Don Bosco quería que sus seguidores sean causantes. Entonces, que tengan un gran impacto entre la gente a la que iban a promulgar la palabra de nuestro Padre. Siguiendo, entonces, y gracias a este servicio es que se podría decir para tener una razón en la vida y un camino hacia el camino de Dios, ¿no? La espiritualidad salesiana deriva de una espiritualidad cristiana, claro está, Santo. Bueno, siguiendo con lo que es, comencemos con Don Bosco como persona. Bueno, Juan Bosco nació en Becchi, Italia.
el 16 de agosto de 1815. Su madre fue Margarita. Estaba casada, pero por desgracia falleció su esposo y se quedó viuda, con 2 hijos. Uno mayor que es Antonio y el otro Juanito Bosco. Entonces, siguiendo, Juan tuvo que pasar diversos obstáculos. Primero tenía que estudiar, un gran estudio, claro, está siendo muy niño, y luego la oración. O sea, siempre era constante con su oración de lo cristiano que era y siempre tenía que rezar. Él lo tenía, era consciente de eso. Entonces, también pensando en la misión que él tenía, la misión que tenía con Dios, más acercarse a él, dio todo de él para sacar todo su potencial y poder ayudar a este mundo, igual como lo hizo Dios. Entonces, en 1864 se topa con una señorita, una joven llamada María Mazzarello, que ella tenía la misma misión que él, que era aportar, ayudar y acoger a jóvenes abandonados. Entonces ella ya lo hacía con anterioridad, jóvenes de la ciudad de Mornés, lo mismo que él estaba haciendo en Turín. Entonces, ya que tenían la misma misión, se acercaron un poco y decidieron juntarse para crear así un grupo en conjunto, más exactamente un instituto, que se llamaría Las Hijas de María Auxiliadora. Por desgracia, después de todo cumplió su misión, que se ha llamado padre, Don Bosco fallece el 31 de enero de 1888, siendo ratificado por el Papa Pío XI el 2 de junio de 1929 y declarado santo el 1 de abril, de 1934. Ahora, aquí dice la importancia de un sueño. Ya, entonces, ¿de dónde le salió esa idea de ayudar a los jóvenes? Pues bueno, él tuvo un sueño que es básicamente que él podía cambiar la situación de todos los jóvenes. Él soñó que habían algunos lobos, muchos muchachos que estaban haciendo el mal, y pues es cuando él apareció y protegió a un joven al que le estaban agrediendo, ¿no? Él lo protegió y le dijo que no con puños, sino con amabilidad vencerás. Entonces, los demás muchachos se quedaron pensando, ¿no? Y de repente apareció una mujer de majestuosa presencia, siendo esta María, la madre de Dios. Y gracias a esto, se alumbró, le llegó la fuerza de la voluntad y las ganas de cuando él creciera ayudar a los jóvenes que no corrían con la misma suerte que él por lo menos, habiendo fallecido su padre, él tenía su madre. Entonces, y por último, su objetivo para él. Entonces, él en la etapa de su vida, cuando visitaba las cárceles de Turín, encontró el caso de varios muchachos, que estaban en la probabilidad de rehabilitación, que tenían una oportunidad de cambiar, una oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Siendo esta una oportunidad para él también de ayudar a estos jóvenes y alejarlos de los vicios. Pues bueno, aquí lo principal que hizo, o lo que lo caracterizó, fue rescatar y aumentar la alegría en los jóvenes, como se lo mencionó en la espiritualidad salesiana en los jóvenes. Él quería que fueran felices, y eso es lo que hacía. Le daba toda la comodidad para luego hacerlos trabajar y hacerles entender de que en la vida se tiene que esforzar. Luego, consideraba que era imprescindible seguir estando alegre para ser santo. Por lo mismo seguía. Y cada muchacho realiza las habilidades. Muchas gracias.